Hablemos de falsos positivos en Colombia, registrados entre el año 2002 y 2008, pasando a la actualidad donde los registros resultan superiores frente al número conocido de 6.402 civiles. De acuerdo con las confesiones, el código clave sería el de 2 chivos para el asado de un batallón, haciendo referencia al asesinato de jóvenes que horas después serían masacrados y torturados al punto de quitarles sus prendas y ponerles camuflados guerrilleros. La cifra actual muestra al territorio de Soacha como el más vulnerado, pues son miles de casos reportados a razón de tener una estadística de los abatidos, generando el movimiento de madres en Soacha, que frente a las negativas por el gobierno, han decidido hacer tomas y movimientos artísticos con el apoyo de la Organización Mundial de Derechos Humanos que reflejen el conflicto, llegando a ser censuradas. Un ejemplo fue el mural realizado durante el año 2021, el cual fue borrado horas después. El ejército sigue sin reconocer el escándalo por los falsos positivos, un tema que poco a poco deja de ser un tabú en Colombia, pues incluso en los colegios se hace una representación de los hechos. Sin embargo, para llegar a esto tendríamos que regresar a principios del siglo XXI, donde el país se encontraba sumido en una guerra, donde las FARC controlaban gran parte del territorio y los enemigos paramilitares siembran el terror, a menudo con la complicidad del ejército. Durante esta época es elegido Álvaro Uribe Vélez, el cual tiene como promesa acabar con la guerrilla, implementando su política de seguridad, que a años siguientes serán los de la ofensiva militar. Después de esto, lo que querían era medir los resultados con los guerrilleros muertos en combate, para que después, en el 2008, aparecieran las primeras muertes reportadas. 11 soldados matan a 5 civiles para hacerlos pasar como bajas en combate, los cuales fueron encontrados en Ocaña horas después de desaparecer en Bogotá. Sus últimas palabras por medio de una llamada hacia la madre eran las propuestas de un trabajo. El expresidente en una transmisión toca el tema como un par de manzanas podridas. El prestigio de las Fuerzas Armadas de Colombia en el corazón del pueblo y en la comunidad internacional no puede mancharse por los delitos, por las fallas administrativas que algunos de sus integrantes cometan. Estos primeros indicios provenían de los barrios populares de Soacha, uno de los más recordados el día 6 por las propias víctimas de desaparición forzada, crímenes extrajudiciales y más, en un reciente encuentro en el Parque de Santander de Bogotá, compartiendo sus recuerdos. De acuerdo al artículo presentado por el Centro de Memoria Histórica, relata el encuentro con Doris Tejada, el año pasado, en un evento de madres de Soacha. Estaba triste. Óscar Alexander Morales, su hijo menor, desapareció en el 2007. Y luego presentado en Copley, César, como guerrillero muerto en combate en el 2011. Su piel morena presentaba algunas arrugas, no por vejez, por el cansancio de lucha al sacar el caso de su hijo ante la justicia penal y militar y llevarlo a la justicia ordinaria. El peso de la angustia y la indiferencia se refleja en la profundidad de su mirada. Recuerdo que llorando me contó su dolor. Para ese mismo día, 6 de marzo, me volví a encontrar con ella en la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas de Crímenes de Estado en el Parque Santander de Bogotá. Llevaba aretes y el pelo recogido, que le dejaba ver en plenitud su rostro. Al verme no dudó en abrazarme. Me alegra verla sonreír, le dije. Es que por fin logré llevar el caso de la ordinaria, me dijo con una enorme felicidad. Su hijo salió en diciembre del 2017 a buscar empleo y nunca más regresó. En el 2010, después de que los medios de comunicación sacaran a luz pública las ejecuciones extrajudiciales cometidas por algunos integrantes del ejército, había decidido dar a conocer su caso a las autoridades de Fusagasugá. Ella no es de Soacha, pero este grupo de mujeres que estaban pasando por lo mismo no dudaron en aceptarla y apropiarla como suyo el caso de Óscar Alexander. Jacqueline Castillo, perteneciente a Madres de Soacha junto con otras mujeres de la organización, programaron una peregrinación el 7 de noviembre del 2014 desde Bogotá a Copey para reclamar los restos de Óscar y darle sagrada sepultura. Viajaron por horas hasta llegar al potrero, donde podrían haber hasta 50 personas enterradas. Según los habitantes de la región, lo que tendría que ser visto con estupor y melancolía se convirtió para Doris en la única forma directa, después de 7 años, de volver a sentir a su hijo cerca. A pesar de que todo era penumbra, ese día el arco iris se postró sobre el potrero para encontrar a Óscar Alexander. En enero su caso fue llevado a la justicia militar a la ordinaria. Doris caminó y visibilizó su historia en todos los lugares que le abrieron las puertas. Nunca sintió miedo,
nunca dejó de creer en su hijo. «Esto es maravilloso», me dijo con una enorme sonrisa. Aún nadie le ha pedido perdón a Doris por lo que sucedió con su hijo. Ella desde el fondo de su corazón y con la humanidad sabe que todo ser humano puede hacer un gesto de grandeza y perdonar. Es necesario reconocer las responsabilidades, mostrarle respeto a las víctimas, dijo el senador Iván Cepeda, quien se encontraba esa tarde en la conmemoración. Así es que en un caso tan emblemático como el de las madres de Soacha y tantas otras madres que perdieron sus hijos en ese horrible episodio de falsos positivos, tiene que haber reconocimiento de responsabilidad, complementó Cepeda. La música, performance, pancartas y fotografías de los seres queridos acompañaban la conmemoración durante todo el día. Estuvieron a la vista de los transeúntes de la ciudad, quienes observaron estos hechos para que nunca más se vuelvan a repetir. Al día de hoy, los testimonios de soldados como altos mandos siguen saliendo a la luz, entre ellos los de un suboficial que aceptó brindar información, pero manteniendo el anonimato. Su ingreso se dio en el año 2005, que al no tener acceso a una universidad debido a las condiciones de la época, se presentó al batallón y ya ubicado en su puesto le dieron faltas disciplinarias, complementando que le exigían resultados de rendimiento, y de no ser así perdería el puesto, haciendo planes de ejecución con el sargento de inteligencia y el mayor para las bajas en combate que se tendrían que realizar, teniendo el contacto de la persona que va a engañar a los civiles y así tiempo después hacerlos parecer como muertos en extrañas circunstancias en la camioneta del batallón, la cual supuestamente se quedaría sin frenos. El reclutador busca a las víctimas con propuestas de trabajo para una finca, ya sea recolector de café o hacer algo de mucho ingreso. De esta manera los llevan para puntos de ejecución, en el caso del suboficial en la ciudad, donde se encarga de recogerlos en una camioneta, que solo era brindada para el coronel y el mayor. Para este punto se les informaba que no habían sido tomados de ningún trabajo y que serán reclutados para Defensas Unidas, y que por lo tanto ahí tenían unos uniformes. Les solicitaban hacer una práctica de tiro con armas sin balas, distanciándolos de un extremo a otro cubiertos por la maleza de la zona, con soldados que rodeaban el lugar y sabían lo que estaban pasando, estando dispuestos a asesinarlos. Toda esta secuencia se presenta tal cual en todos los casos registrados. Las víctimas del proceso eran de población vulnerable, ya sea en barrios con bajos recursos económicos, el ladrón que encontraron, el joven con discapacidad mental, el poco acceso educativo, falta de oportunidad de empleo y más circunstancias que en general eran atacadas. Al día de hoy se entiende que aquel proyecto de seguridad democrática, donde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez generaba una presión en puestos de combate, en el caso del ejército liderado por Mario Montoya, Gabriel Rincón era el teniente coronel de la 15ª División del Ejército. Era el encargado de operaciones, validando informes falsos en casos específicos de ejecución como muertos en combate. De esta manera se declaró culpable ante la JEP. Mario Montoya, su general superior, era el pilar de seguridad presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Él sostuvo no ser partícipe de los hechos aún con pruebas que lo implicaban. De acuerdo al coronel, le exigía presentar resultados en un mes y de no ser así, lo expulsarían del cargo. Muchos comandantes se negaron a continuar con eso y prefirieron retirarse, mientras los que quedaban en el puesto cargaban la muerte encima y una imagen repudiable para el país. Al día de hoy es casi un pacto de silencio, pues aquellos que confesaron lo ocurrido han sufrido ataques y amenazas de muerte. Por lo mismo, se le ha brindado un vehículo blindado y 2 guardaespaldas, al menos para 7 de ellos que declararon como implicados. Alrededor de 600 militares han sido escuchados y generales como coroneles van revelando y haciendo que esto se escuche un poco más en el país. Puede que esta investigación se extienda por varios años y el Tribunal para la Paz determine una sentencia, incluso para aquellos que no digan la verdad, se verán en penas de 20 años de prisión. La JEP no tiene poder suficiente para condenar a un expresidente o ministro de defensa, por lo que en pleno 2023 no están siendo investigados. En muestra de respeto a Raúl Carvajal, el hombre que murió tras la variante COVID-19 y que dedicó su vida a defender la memoria de su hijo, el cual lo asesinaron por negarse a hacer un falso positivo, sus familiares más cercanos asumen su lucha y solicitan que el furgón, en el cual mantenía, sea una pieza primordial para la memoria de Colombia. Nos queda de este pequeño documental aprender de nuestra historia, como diría Garzón. Empezaron a los problemas que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva, tenemos una posición cómoda e individual ante la vida.
cómoda. El problema soy yo, me salvo yo y el resto fieles. Agradezco a las personas que se quedaron a ver completo este video. Este es uno de los primeros, así que pueden comentar acerca de qué opinan sobre el audio, qué se podría mejorar en este tipo de documentales, y principalmente los que me quieran apoyar, les agradezco que me sigan en mis redes sociales, pues los dejaré acá en la descripción. Sin más que decir, les agradezco y nos vemos en la próxima.